Psicología a la calle, por el Colegio de Psicólogos de Mendoza. Un espacio de conversaciones, cruces y preguntas que sacan la psicología del consultorio a caminar por la ciudad. Y acá estamos, ¡qué mesaza! Bienvenida Candela y Analía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No se pongan nerviosas, pero está conectada en vivo la presidenta. Upa. Gabriela Dick. Y está, por supuesto, mi compa, el Potro. ¿Cómo anda, Potro? Bien, ¿Qué expectativas con lo del candidato? Bien, espero que nos responda algunas preguntas. Porque, bueno, para eso viene. El tipo está buscando votos y quiere convencer gente. Y además hay psicólogos acá en el piso, así que hay que aprovecharlo. Pueden antes. aprovechar Sí, todo. de la veda. Desde ya viene, creo que con onda de tratamiento también. De Sí, tratarse. sí. Nuestra querida intendenta de la ESI se quedó sin energía. En realidad su auto se quedó sin energía, tuvo muerte súbita, así que también en cualquier momento se conecta para aplicarnos la fusta por si nos equivocamos. Pronta recuperación. Pronta recuperación para el vehículo. Bueno, Cande y Analía, que no sé quién empieza. Bueno. Se viene picante esto, porque el título ya es un montón. Y palabras que matan, pensando un poco en traer la posibilidad de la palabra como algo que abre o como algo que clausura. Y adivinen qué es lo que venimos viendo y escuchando. Y sintiendo. Más la clausura, me imagino. Van a ir por eso que hace arder, ¿no es cierto? Y no levante las expectativas. Bueno, me gusta. Deje que ellas digan. Venimos un poco nos trae el impacto. O sea, venimos arrastradas por mucho enojo, por mucho miedo y también con mucha preocupación acerca de lo que está pasando y cómo los discursos de odio se están convirtiendo en actos de odio y finalmente eso nos termina haciendo hacer algo que no queremos hacer, pero que finalmente terminamos haciendo, que es contar femicidios, muchísimos, demasiados. Y nos parece que naturalizarlo es un gran problema de los que nos podemos encontrar todos los días y que está bueno traerlo a la mesa y poder conversarlo para saber qué nos pasa con eso y cómo las palabras pueden habilitar o no. Sí, mi profesora de literatura decía la palabra funda. Ajá. Bueno, un poco a partir de algo de eso, de algo de esa idea, nosotras y nosotros en el colegio justo, sea que somos todos psicólogos, y una de las herramientas que tenemos para trabajar es la escucha y es la palabra justamente, y también es el cuerpo, y lo que venimos viendo y lo que venimos escuchando es una gran puesta de cuerpo, muchas veces a falta de palabras, y muchas palabras puestas con intención, con una determinada dirección que no es casual, que no es aislada, ¿no? Y un poco sí nos referimos a esto que tiene que ver con los discursos de odio que venimos escuchando y que lamentablemente después venimos viendo en actos, como decía la Cande. No solo venimos escuchando cómo sectores del poder intentan legitimar una cierta hegemonía cultural para instalar enemigos, enemigas, instalar o mostrar al otro, a la otra como un sujeto al que hay que eliminar, sino que esto construye actos también. No es solo sonido, sino son actos contundentes. Exactamente. Lo estamos viendo, de hecho, como en un incremento. Yo trabajo en un centro de salud de atención primaria y está sucediendo esto de que hay como una vuelta de la violencia, hay una vuelta de esto de la legitimidad de algunos actos que nosotras creíamos que por ahí estaban mejor tratados o que estaban más elaborados y finalmente no está pasando y tiene su correlato con estos discursos desde las grandes, de las escalas de poder que habilitan
que nos vuelve a poner a las mujeres y a las disidencias en un lugar de humanos de segunda, digamos. Y eso se vuelve muy peligroso. Y lo vemos en estas situaciones. Digo, las situaciones de violencia han incrementado desde los varones hacia las mujeres y también hacia los niños y las niñas y los adolescentes. El individualismo se ha incrementado, la soledad se ha incrementado, el sufrimiento se ha incrementado y todo esto. Bueno, de hecho, yo les quería preguntar, digo, ¿cómo les resuena a ustedes estas noticias de todos los días? Porque además de los femicidios que estamos contando, todos los días hay noticias del terror y nosotras seguimos la vida como si nada y esto nos impacta en nuestra psiquis, en nuestra vida cotidiana y sin querer queriendo terminamos naturalizándolo y cada vez como que se corre un poquito más esa línea de tolerar lo intolerable y se traduce en patologías, en sufrimiento, en soledad, en suicidio muchas veces. Entonces por ahí preguntar o tirar en la mesa cómo les impacta, qué les está pasando, para poder hacer circular algo del orden de la palabra y de la emoción. Es tema nuestro recurrente. Siempre tocamos porque, bueno, es demasiado fuerte como para obviarlo, como para hacer la vista gorda, hacer como que no tiene impacto, como que no está pasando. Al contrario, esto nos motiva a hacerlo, a discutirlo, a diagnosticarlo de alguna manera. Es un síntoma de la sociedad y que genera consecuencias. De la palabra al acto, es como que una cosa viene anunciando la otra. Va a ocurrir, ocurre. Uh-huh. Y el sistema no está preparado para dar una respuesta eficaz. El sistema político, judicial, las normas sociales no están preparadas para dar una respuesta antes de que el hecho ocurra. Bueno, pero es interesante eso que decís, porque hay algo ahí que el sistema político también construye, ¿no? Digo, hay algo de esto, de una manera de hacer política, de construir o destruir el lazo social, que bueno, el sistema político en realidad está esperando que algo de esto ocurra, porque de alguna manera esto colabora a la fragmentación, colabora al aislamiento, colabora algo de esto que decía Lacan, a que de pronto estemos sintiéndonos cada vez más solas, más solos, más soles, sin tener mucho lugar a donde recurrir. Y empieza a aparecer también, que creo que es un tema que también está bueno para poder pensar y debatir, el odio como afecto, ¿no? Porque bueno, hay algo de... Nosotros decimos, bueno, discursos de odio. El odio, no sé, les pregunto si lo han sentido alguna vez, si han sentido odio alguna vez, que odian a alguien o algo. No puedo responder porque está el director de la radio escuchando en vivo. No, pero siento que estamos en una desventaja, que es un conflicto en el que nos metemos obligatoriamente. Y estamos en desventaja. Por formación el humanismo nos impide odiar. O lo hacemos de una manera light, o muy suave, muy crítico, muy racionalizado. Y el odio al que enfrentamos es irracional, es visceral. No mira oponente, no mira crueldad suficiente. Casi diría que no tiene límite. Entonces, estamos en desventaja. Nosotros tendemos a estirar la mano para ayudar al que está en el infortunio, digamos, en la debilidad absoluta. Esto se basa en empujarlo al que está en la debilidad para que no sea un estorbo. Exacto. La palabra y el odio son un instrumento o pueden llegar a ser un instrumento de mucho poder. Uh-huh. Esa es la reflexión que me nace a partir de lo que dice el compañero. Bueno, sí. Vale. No, iba a traer lo que habíamos conversado acerca de que también, bueno, de que son mecanismos que a partir de la comunicación y de la divulgación se transforman, como decía Rita Segato, en una forma de disciplinamiento social. Ajá. Como que hay un nivel de crueldad que de alguna manera el mensaje que nos llega es que cualquier persona puede estar en esa situación, que estamos todas en peligro, que ser mujer o ser disidencia sexual es una situación de riesgo,
Y esto cala profundamente en las subjetividades. Digo, estamos construyendo y estamos viviendo en un mundo con estas condiciones, con estas características, y nos determina en la forma en la que nos vinculamos, nos movemos en el mundo, salimos, no salimos, nos relacionamos, nos animamos a encontrarnos con un otro, no, lo empezamos a mirar con miedo. Todo esto empieza a ser un dato de la subjetividad. Empezamos a ser así, digamos, como a operar a partir del disciplinamiento social marcado por los discursos de odio y crueldad. Hay algo de esto, un poco en esto que salía recién, de que el humanismo no nos permite a veces odiar, ¿no? Y esta expresión está como un poquito recortada, moderada, adaptada, podríamos decir, que me parece que está bueno poder pensar en la diferencia entre el odio como afecto y el discurso de odio, porque acá lo que empezamos a ver es que hay determinados grupos de poder que casualmente son la hegemonía, ¿no? y que tienen la batuta, que nos dicen a quién hay que odiar, o que pretenden instalar a quién hay que odiar. Entonces, el odio empieza a ser, como dijiste vos recién, una herramienta. Y empieza a ser una herramienta que no la usa la Mona, la Cande, el Jan. Es una herramienta que la usa un grupo de poder como un instrumento social. Entonces, esto que decía Lacan, de que el disciplinamiento tiene mucho que ver con esto, con la idea de que empecemos a construir subjetividades, o que las subjetividades existentes o que se están desarrollando en este momento se construyan en base al miedo. No es una casualidad, ¿no? No es porque el odio es un afecto que hay que eliminar, sino que el discurso de odio es una política. Y eso hace una gran diferencia. Y habilita la violencia, entonces. Absolutamente. Y es un plan. Claro. Está planificado. Exactamente, porque también no lo dijimos, pero sí me parece importante decirlo, y es que han recortado todos los programas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y de las disidencias. De hecho, bueno, ya sabemos que se eliminó el Ministerio de las Mujeres, que por ahí era uno de los bastiones que teníamos a nivel nacional para poder hacer frente ante la violencia. Y eso, es el correlato un poco de las políticas públicas de la mano con estos discursos y con estas intenciones y planes vinculados a las nuevas subjetividades. Vos sabés que se me ocurre, hace rato que lo vengo pensando, en algún momento quería compartirlo para generar debate sobre el tema. La paradoja de que no podemos odiar al odiador. Eso se me ocurre que es algo que es una dificultad grande que tenemos. ¿Cómo sería? Nosotros a la persona que odia ejercemos una especie de compasión. Uh-huh. Nos duele mucho el odio ajeno, como si lo tuviéramos nosotros con alguien, y evitamos la idea de odiar a otra persona. Entonces al odiador se nos dificulta mucho tratarlo de la misma manera que ese odiador trata a la persona que odia. Nos sentimos nos sentimos rebajados, si es que en algún momento lo sentimos a eso. Como vos decís que genera como un rechazo de algo que no queremos. Ajá. Como lo recibimos, no lo queremos y lo intentamos rechazar, digamos. Sí, si nos aparece en algún momento, tratamos de ver las cosas de otra manera, como una enfermedad social, como una cosa distinta a odiar a esa persona. No odiamos al odiador. Uh-huh. Uh-huh. Hasta puede ser un error porque nos genera una desventaja muy, muy jodida, ¿no? En el conflicto, en términos de conflicto, unos contra otros, es un arma menos. Eso. Uh-huh. Sí, yo creo que es una buena pregunta. ¿Qué podemos hacer ante el odio, digamos? Ajá. No sé si es odio lo mismo, pero sí yo tengo una certeza, que es que el odio probablemente genera más odio, digamos. Yo me pregunto qué
qué herramientas podemos tener distintas a las del odio o a las de generar odio para poder contrarrestarlo. No sé si es contrarrestarlo, porque por momentos pienso, ¿no será que estamos queriendo salir a la guerra con una varita mágica? Digo, porque yo banco la idea de que el amor vence al odio, pero parece que no, digamos. O sea, a mí me está pareciendo que no está sucediendo eso en la realidad. Me parece que está ganando el odio. Sí creo que por ahí lo que no tienen los odiadores es poder de organización y empatía. Y me parece que eso también son mecanismos de poder importantes que tenemos que volver a reapropiarnos como sociedad. Le falta comunitarismo. Sí, no se convoca, no hay olor a comunidad en esas comunidades. No hay calle, no hay organización, no hay ollas populares, no construcción de vínculos. Algo del orden de eso, de lo popular, de donde entremos todos, digamos. Sí, por ahí, bueno, lo decía recién la Mona, un poco como la contracara que por ahí tendemos a ver del otro lado del odio, como decías vos recién, es a veces el silencio, ¿no? Es como, bueno, la parálisis, la impotencia, el quedarse sin saber qué hacer. Y muchas veces lo que nosotros sostenemos es que quizás de ahí también se sale con la palabra y también se sale poniéndole el cuerpo a otro tipo de actos, ¿no? Haciendo lazo. Que para hacer un lazo, además de la palabra, también se necesita el cuerpo. Entonces, esto que decía Lacan, podemos ver que parecieran organizadas en odiar. Sin embargo, cuando se tienen que dar vuelta y se tienen que dar entre ellos, se odian en 0,3 segundos, no pasa nada. Entonces, bueno, hay una pregunta para hacerse que a mí me resuena todo el tiempo, que es, bueno, ¿por qué nos estamos todo el tiempo sumando, o por qué todo el tiempo una persona, un ciudadano, una ciudadana de a pie se suma a esta propuesta del odio, ¿no? Aún cuando esto se le vuelva en contra, porque... Sí, es una pregunta súper importante y recurrente, porque claro, porque mientras transita el odio y hace gestiones para que esto suceda, va en contra todos sus aspectos económicos, sociales, culturales. Bueno, sí, es una pregunta que yo me hago siempre. Como si tuviéramos introyectado al maltratador. Sí, yo creo que algo de eso hay en términos de impacto subjetivo. Me parece que tenemos que militar fuertemente la ternura, digamos, la organización, y para eso necesitamos conectar con el cuerpo y con los otros. Nosotras nos hacíamos una pregunta que se nos abre pensando en esto como un problema social, en la violencia de género, y pensábamos que cómo vamos a hacer de ahora en adelante con esta lucha que cada vez se pone más cuesta arriba, y nos preguntábamos acerca de los varones en esta lucha, digamos, porque no vamos a poder solas, digamos, porque necesitamos que los varones se involucren, porque son parte del problema y porque creemos que es necesario que empiecen a ponerle palabras, empiecen a hablar de la importancia de esto. Entonces, como interpelar un poco el lugar y el rol y llamarlos a poder hablar de estas cosas, digo, no naturalizar la violencia y el odio y poder hacerlo una lucha común. Entonces nos preguntábamos eso, si los varones hablan de esto, ¿qué pasa que no hablan de esto? ¿Qué tendríamos que hacer para que pudiéramos abrir el diálogo en los sectores donde hay más varones y pudiéramos poner esto en agenda, digamos? Como socializar y hacer que sea un tema de conversación, de debate, es difícil. En ámbitos propios, masculinos propios, es difícil. Contanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer para modificarlo? Hay dos varones cis acá presentes que nos pueden contar. A los efectos prácticos,
suele ocurrir que cuando aparece algún tema, se morigera el desarrollo del tema, esto de reírse, hacer broma, micromachismo ese siempre presente. Duro, muchos sí omiten prenderse, enroscarse en eso, ¿no es cierto? Sino que, bueno, hay una penetración suave, sí, del respeto, de compartir la lucha. Todos tenemos pareja, muchos tenemos pareja del otro sexo, ¿no es cierto? Muchos estamos y compartimos por ideología, por pensamiento, por análisis de la sociedad, por compartir la lucha. Cuando estamos en ámbitos heterogéneos, donde ahí aparece el tema y tratamos de tocarlo, pero sabiendo de que hay una porción grande todavía que no lo asimila, que lo cuestiona, que se resiste, que lo enfrenta en todos los grados que uno pueda imaginar. Y cuya racionalización ayuda hasta un punto, pero todavía son pasos que dar. Yo siento que estamos lentamente avanzando, pero son muchos pasos que faltan todavía. Sí, yo creo que el paso principal, perdón que recién cuando dijiste que habíamos dos hombres estaba concentrado un poco en otra cosa, pero alcancé a escuchar un poco de lo que estaban hablando. Sí. Lo vemos. Yo creo que el punto inicial, primero es lo que dice el Potro, es compartir la lucha por sobre todas las cosas primero, el acompañar también esas incomodidades y no verlas como un chiste, como siempre supimos ver todo, por lo menos de mi generación, nos criaron así. Es todo gracioso y darse cuenta que no es gracioso. Y si hay que sacar un tema delante de gente que es la porción más grande de la torta, que no le interesa ese tema, no quedarse callado, seguirlo hablando. O sea, ¿te incomoda? Bueno, o lo discutimos o te parás y te vas. Yo no me voy a ir porque a vos te incomode que yo esté, por ejemplo, poniendo en discusión un chiste que se le hizo a mi compañera, por ejemplo, ¿no? O sea, si tengo que poner en discusión el tema, lo pongo en tema, y si a vos te incomoda, bueno, sorry, o lo charlamos o te vas, qué sé yo. Yo creo que ese es el punto inicial de ver esta y de acompañar ese tipo de luchas. O sea, darnos cuenta que tampoco somos ni sordos, ni ciegos, ni mudos para decir, bueno, no me enteré lo que le pasó a la piba, ¿entendés? No, sí, si no enteramos todo lo que pasa en todo el mundo, pero bueno, la fácil es la lucha es de ellas, ¿viste? Claro. O sea, no, basta, o sea, la lucha es de todos, de todos. No es solo de ustedes, ni de ellas. Sí. Eso era un poco lo que queríamos traer como reflexión. O sea, la violencia hacia las mujeres no es un problema de mujeres, es un problema de todos, y por ahí estaba bueno eso. Me parece que está bueno en relación a lo que pensábamos de las palabras que sanan también, un poco traer esto como, no sé, reflexión, eso de poder animarse a la incomodidad a partir de ponerle palabras a la incomodidad y de poder hacer eco con la incomodidad ajena, digamos. Y de poder incomodar a la gente también, a propósito, o sea, de hacerle darse cuenta me gusta. Que está mal. Sí, o sea, date cuenta que está mal, y ojo, y no solo en la porción de hombres, hay mujeres que también... Bueno... Yo trabajo en un lugar que no importa, no voy a decir nada, pero veo mujeres que es una sociedad, estamos hablando de una sociedad. Son más machistas que los hombres, o sea, eso es increíble. Bueno, nos acordábamos cuando preparábamos un poco, charlábamos con la Cande de lo que íbamos a charlar hoy, de las palabras de la ministra Bullrich, ¿no? De esta semana, diciendo... Lo que pasa es que se les vuelve en contra porque están tan empoderadas y son tan violentas que mientras más empoderadas. Bueno, ves esto que decís vos, de pronto entramos en un lugar de confusión donde se puede decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, nada, está buenísimo escucharlos también en ese sentido y poder pensar cómo transitamos algo de esto que es incómodo, que se escucha también, así como se escucha del lado de las mujeres, de las disidencias, mucho en el laburo nuestro, a lo mejor como psicólogas, el miedo, la impotencia, la angustia, ¿no? La parálisis y demás, también se escucha en aquellos varones que se permiten pensarse y hacerse una pregunta, y la verdad que no sabemos mucho qué hacer. Pero bueno, acá estamos, ¿viste? Cuestionarnos por sobre todas las cosas, o sea, también salir de esa de
si vos planteas poner un tema sobre la mesa y te dice, bueno, el aliado, el aliado, y si no, flaco, no tiene nada que ver con eso. O sea, es también romper un poco. A ver, yo de la generación que vengo, yo no estoy orgulloso de la educación que teníamos, pero ni un poquito, ¿entendés? Y tengo toda la otra porción de la misma generación que yo, que nada, viven como si nada y siguen siendo hombres rasos, ¿entendés? Y no se dan ni siquiera ellos el espacio a cuestionarnos nosotros mismos y darnos cuenta nosotros mismos lo que estamos haciendo mal. O desde el solo hecho de no acompañar directamente. O sea, para mí eso ya está mal. Que también hay un grado de sufrimiento, digo, literal, en ese lugar. No es que, bueno, no pasa nada, ¿no? También se imprime un cierto grado de padecimiento ahí, en ese ser varones hegemónicos y que no sé qué, y que tienen que hacer no sé, traer el pan a la casa traer el pan a la casa, jugar al fútbol y hablar de plata. Y hablar de plata, claro, y de videojuegos, nada más, ese es el entorno. Claro, bueno, un poco la invitación es a problematizarlo. O sea, creemos que desde esto que estamos diciendo, si el mecanismo de naturalización del odio y de la violencia se inscribe en nuestros cuerpos y en nuestras subjetividades, por ahí la propuesta es ponerlo en discusión, problematizarlo, cuestionarlo, para intentar construir un discurso contrahegemónico en ese sentido y podernos encontrar en una lucha en la que tenemos que estar todos. Me gusta esa postura política del Colegio de Psicólogos. Me encanta. Nos vinimos combativas. Se vinieron combativas, eso me gusta. Perdonen, nos enoja muchísimo lo que pasa. No, está muy bien. Bueno, y para cerrar, ¿qué podemos decir? Bueno, un poco eso, queríamos decir que las palabras salvan y también, que el silencio mata. Las palabras no solo matan, sino que también salvan, sí, también sanan, también construyen. Uy, me está llamando el pediatra del niño. Sí, no, y además que las palabras no se las lleva el viento, ¿viste? Que las palabras se las lleva el viento. Claro. No se las lleva. Un poco eso. Anidan, se quedan. Empezar a pensar eso, que no se las lleve al viento, que no hagamos de cuenta que no pasa nada, que frenemos, que hablemos, que digamos, porque eso, un poco nosotras venimos impulsadas por lo que sentimos. Que es mucho enojo, mucha ira, mucha impotencia y no sabemos muy bien qué hacer con esto, digamos. Y nos encontramos con esto todos los días. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo hacemos? Bueno, por lo pronto principio lo decimos. Por lo pronto tenemos que ir a votar el domingo. Podríamos ir con un poco de amor. No sé, qué sé yo, de última con un hongo, pues, bajo la lengua. Pero vamos con un poco de amor. Banco completamente. Ya se va nuestro director Alerrota. Se Adiós. Retira, ya escuchó demasiado, ¿verdad? Mucho amor. Vamos con una mano en el corazón. Sí, vamos con mucho amor. Y bueno, no sé, ¿qué más? ¿Usted, Potro, quiere cerrar esta columna? Bueno, no me corresponde a mí cerrar, pero sí quiero hacer una contribución antes de que cierren. A nosotros nos ayudaba mucho una frase con algunos amigos, venimos también intentando de hace un tiempo meternos en el tema. Y decíamos que dos cosas decíamos básicamente. No hay mujer que no haya sido víctima de violencia en alguna de las formas. No hay ninguna mujer. Y cuando decimos ninguna mujer, no es un abstracto, es algo concreto. Es tu pareja, tu hermana, tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, tu tía, tu nieta, tu hija, todas las mujeres que conocemos nosotros, por cercana que sea y por mucho que nos duela, han sido víctimas en algún momento de la violencia. Y no hay hombre que no haya sido responsable en algún grado, por acción o por omisión. Todos. Exactamente. Todos nosotros vimos cosas, nos quedamos piola, sabíamos que algo pasaba y no dijimos nada. Por acción o por omisión nos quedamos. Cuando no hemos ido en algún momento por seguir la corriente social, no hemos ejercido violencia alguno de nosotros. Y hay que reconocerlo, hay que decirlo. Por eso nosotros tenemos que ahora poner lo que corresponde del otro lado. Era la manera que encontramos de que todos en algún momento reconozcamos que lo hemos hecho. Bien, Potro. Bien. Vamos todavía. Si ese es el candidato, estamos bastante bien. No, el candidato todavía no llega. Todavía no llega. Bueno, ustedes dos no son solo una cara bonita. Ay, gracias. Psicología a la calle, por el Colegio de Psicólogos de Mendoza. Un espacio de conversaciones, cruces y preguntas que sacan la psicología del consultorio a caminar por la ciudad.